Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Este sistema de ecuaciones nos lo propuso nuestro amigo Maxwell, que se encuentra en Quito, Ecuador. Entonces, bien, pues vamos a resolverlo, amigo Maxwell, y muchas gracias por todo su apoyo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Miren, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. La primera ecuación, 2 a la x más y, es igual a 6 elevado a la y. La segunda ecuación tenemos 3 a la x es igual a 3 por 2 elevado a la y más 1. Se nos pide obtener los valores de x y de y de tal manera que se cumple este sistema de ecuaciones. Vamos a comenzar a trabajar con la ecuación número 1. En la ecuación número 1 tenemos del lado izquierdo 2 a la x más y. Si aplicamos leyes de los exponentes, nosotros podemos escribir lo que se encuentra del lado izquierdo de la siguiente manera. Lo vamos a escribir como 2 elevado a la x multiplicado por 2 elevado a la y. Recordemos de las leyes de los exponentes que cuando tenemos esta multiplicación en la cual se tiene la misma base, se suman los exponentes, que es lo que tenemos en el lado izquierdo. Ahora bien, ¿esto a qué es igual? Tenemos 6 elevado a la y. Nosotros podemos escribir lo que se encuentra del lado derecho de la siguiente manera, como el producto de 2 y de 3. 2 por 3 es 6. Elevamos ambos números al exponente y. Reescribimos lo que tenemos del lado izquierdo, 2 a la x por 2 a la y. Esto es igual a lo que tenemos aquí. Miren, como este exponente está afectando a ambos números, podemos escribir como 2 elevado a la y multiplicado por 3 elevado a la y. Listo. Miramos aquí que tenemos 2 a la y del lado izquierdo y 2 a la y del lado derecho. Por lo tanto, multiplicamos en ambos lados por 1 dividido entre 2 elevado a la y. Multiplicamos tanto del lado izquierdo como del lado derecho por la misma expresión. Recordemos que lo que hacemos de un lado, lo tenemos que hacer del otro lado. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tendremos 2 a la x por 2 a la y. Y aquí tendremos 2 a la y por 3 a la y. ¿Listo? 2 a la y entre 2 a la y es igual a 1 y nos queda únicamente 2 a la x. ¿A qué va a ser igual? 2 a la y entre 2 a la y es igual a 1 y nos queda 3 elevada a la y. Listo. Ahora lo que queremos es resolver para x o para y luego sustituirlo en la ecuación número 1. Vamos a resolver para x. Para resolver para x, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular logaritmo base 2 del lado izquierdo y logaritmo base 2 del lado derecho. Entonces tendríamos logaritmo de base 2 de 2 elevado a la x va a ser igual al logaritmo de base 2 de 3 elevado a la y. Así. Cuando tenemos un logaritmo en el argumento y en el argumento tenemos misma base que en la base del logaritmo, nos queda únicamente lo que se encuentra en el exponente de la base. Bueno, en el exponente del argumento, que en este caso sería x. Por lo tanto, vamos a tener que x va a ser igual a lo que tenemos del lado derecho. Por las propiedades de los logaritmos, esta y la puedo pasar a multiplicando a este logaritmo y nos quedaría a y por el logaritmo de base 2 de 3. Listo. Ya resolvimos para x. Ahora vamos a hacer esta sustitución en la ecuación número 2. Bien. Comenzamos. Vamos a sustituir x. Por lo tanto, tendremos 3 elevado a la x elevado a la y por el logaritmo de base 2 de 3. Listo. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto es igual a 3 que va a multiplicar a 2 elevado a la y más 1. Aplicamos nuevamente leyes de los exponentes y esto podemos escribir como 2 elevado a la y multiplicado por 2. Listo. Que aquí nos quedaría y más 1 si aplicamos leyes de los exponentes. Aquí tenemos exponente 1, pero por lo regular ya sabemos que no se escribe. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, vamos a multiplicar primeramente este 2 y este 3. Y vamos a escribir lo que tenemos del lado izquierdo como está. Tenemos y, bueno, 3 elevado a la y por el logaritmo de base 2 de 3
Va a ser igual a 2 por 3, nos va a quedar 6 por 2 elevado a la i. Miren, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a calcular logaritmo de base 2 del lado izquierdo y logaritmo de base 2 del lado derecho, haciendo uso de esta base que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta ecuación? Nos quedaría como logaritmo de base 2 de 3 elevado a la i por el logaritmo de base 2 de 3. Esto del lado izquierdo. Del lado derecho nos quedaría logaritmo de base 2 de 6 multiplicado por 2 elevado a la i. Nuevamente aplicamos propiedades de los logaritmos. Cuando tenemos el logaritmo y aquí tenemos este exponente lo podemos pasar a multiplicar a este logaritmo. Por lo tanto, nos quedaría y por el logaritmo de base 2 de 3, así, multiplicado por el logaritmo de base 2 de 3, así. Del lado derecho aplicamos propiedades de los logaritmos nuevamente. Como aquí se está multiplicando este argumento, podemos escribirlo de la siguiente manera. Logaritmo de base 2 de 6. Este 6 lo podemos escribir como 3 por 2. A ver, vamos a escribirlo aquí, a borrarle y escribirlo bien. 3 por 2, que es igual a 6, más el logaritmo de base 2 de 2 elevado a la i. Listo. Aquí tenemos logaritmo base 2 de 3 por logaritmo base 2 de 3 nos quedaría, bueno, tenemos también aquí y por el logaritmo de base 2 elevado al cuadrado de 3. Listo. Del lado derecho vamos a hacer lo siguiente. Aquí volvemos a tener otro producto, por lo tanto podemos escribirlo como logaritmo de base 2 de 3 más logaritmo de base 2 de 2. Aquí tenemos misma base en el logaritmo, misma base en el argumento, por lo tanto nos quedará únicamente más i. Listo. Si restamos una i en ambos lados de esta ecuación, nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. Nos quedaría como i por el logaritmo de base 2 al cuadrado de 3 menos i es igual a lo que tenemos del lado derecho, al logaritmo de base 2 de 3 más logaritmo de base 2 de 2. Este logaritmo de base 2 de 2 lo podemos escribir como 1 únicamente. Más 1. Listo, así nos quedaría. Ahora bien, aquí del lado izquierdo podemos factorizar y factorizando y vamos a tener y que va a multiplicar al logaritmo de base 2 elevado al cuadrado de 3 menos 1. Esto que va a ser igual a lo que tenemos del lado derecho, al logaritmo de base 2 de 3 más 1. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir en ambos lados de esta ecuación entre esta expresión que tenemos aquí. ¿Se dan cuenta? Esta expresión que tenemos aquí es una diferencia de cuadrados, a al cuadrado menos b al cuadrado, que lo podemos escribir como a más b por a menos b. Si lo hacemos nos quedaría de la siguiente manera. Y va a ser igual a lo siguiente, a lo que tenemos del lado derecho, al logaritmo de base 2 de 3 más 1 dividido entre esta expresión que la podemos escribir de la siguiente manera, como logaritmo de base 2 de 3 más 1 multiplicado por el logaritmo de base 2 de 3 menos 1. Listo. ¿Se dan cuenta? Aquí nosotros podemos simplificar. Aquí lo voy a poner entre paréntesis únicamente por estética. Esta expresión entre esta expresión es igual a 1. ¿Y qué nos queda únicamente? 1 dividido entre el logaritmo de base 2 de 3 menos 1, que es el valor de i. Entonces vamos a escribir que i es igual a 1 dividido entre el logaritmo de base 2 de 3 menos 1. Y listo, ya encontramos el valor de i. Vamos aquí a encerrarlo en un recuadrito para que destaque el resultado. Ahora vamos a tomar este valor de i y lo vamos a sustituir en esta ecuación. O bueno, ya lo podemos hacer directamente en esta ecuación mejor. Aquí ya estamos resuelto para x.
Entonces, si se dan cuenta, vamos a multiplicar y por este logaritmo base de 2 de 3. Al multiplicarlo por esta y quedaría en el numerador. Por lo tanto, podemos escribir directamente que x, vamos a escribirlo con este marcador, que x va a ser igual al logaritmo de base 2 de 3, así, dividido entre lo que tenemos en este denominador, entre el logaritmo de base 2 de 3 menos 1. Y esto, miren, así de sencillito también encontramos el valor de x, de tal manera que se cumple este sistema de ecuaciones. Muy bien, los dejo un momentito en pantalla para que revisen el ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o comentario será bienvenido. Muy bien, por este video sobre todo. Nos vemos en el siguiente video. Y si tienen ustedes alguna propuesta de un ejercicio, me lo pueden dejar en la caja de comentarios y con mucho gusto lo estaremos resolviendo. Muchas gracias.